VHS Podcast. Episodio 16. Terror. Muy bien, arrancando el podcast. Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo a qué hora lo están escuchando, en qué momento están disfrutando del podcast. Mi nombre es Nicolás Greco, así que vamos arrancando de a poquito con este análisis del cine de terror. Como siempre, buenas, Juan Ortiz. Buenas, Nico, ¿cómo va todo? Saludos ahí para los operadores, Dani y Rodri. ¿Todo bien, Rodri? Todo bien. Perfecto. Y del otro lado, a lo lejos, por Buenos Aires, lo tenemos a Nico Barrio Nuevo. Vamos a ver si nos escucha, si arranca todo correctamente. Nico, buenas, ¿todo bien? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ahora ahí te escuchamos de una y perfecto, todo bien por acá. Muy bien, muchachos, vamos a comenzar con este análisis del cine de terror. Ustedes son más especialistas que yo en este tema. Juan, especialmente a vos te encanta grabar cine de terror. Me encanta, sí, es cierto. Bueno, en realidad el cine de terror, la primera película que se consideró de terror fue la de los hermanos Lumière, el famoso Tren. Uh-huh. Pero más que nada porque justamente era en ese momento el cinematógrafo era un instrumento muy, muy nuevo. Y bueno, a la gente le causaba pavor. Después viniéndonos más, digamos, un poquito más para acá, Georges Méliès incursionó en el cine de terror, si se quiere, hasta las películas mudas del expresionismo alemán, con Nosferatu, el gabinete del Dr. Caligari, que me parece que lo que tiene justamente de bueno en esas películas, que lo estábamos hablando un poquito ahora, ni bien empezó el programa de radio, que no recurren, digamos, al hecho del susto en sí, sino a generártelo de a poco. Esto quiere decir la atmósfera, ¿no? A través del sonido, de los personajes, de los colores. Busca de alguna forma ponerte imágenes incómodas, que no necesariamente tiene que ser lo que hablábamos un poquito antes, un cuerpo descuartizado, sino más bien ver algo que quizás por ahí para uno, algo que resulte incomprensible de ver, ¿no? Ayer justamente leyendo el cuento del Polo Blanco de Arthur Machen, me pasaba eso, que él da una perfecta definición del horror, que es aquello que uno no puede comprender. Uh-huh. Muy bien. Nico, vos, ¿qué opinión tenés al respecto del cine de terror? Bueno, va por ese lado. Yo soy lector más que nada me gusta mucho el terror, más que nada escrito, más a diferencia por ahí de lo que ustedes justo venían hablando antes de las películas, que me imagino que ya vamos a hablar de eso, pero la mayoría como que no te generan el terror que por ahí vos podés hacerlo desde un libro, leyendo un libro, ¿no? Uh-huh. Me parece que lo leí, no me acuerdo en cuál novela, en una novela de Stephen King. El loco suele hacer como tipo introducciones antes de ofrecerte una antología. Y él dice que el terror, la razón por la cual nos gusta tanto el terror es porque es una manera lúdica de enfrentarnos a la idea de la muerte. Uh-huh. Es como nuestra manera de enfrentarnos, de acercarnos un poco sin ponernos en riesgo físicamente. Como una idea como por ahí filosófica, digamos. Pero yo creo que el buen terror es el que te acerca a eso, digamos, a sentir un poco de miedo, ya sea por una cuestión, no sé, religiosa, que hay 7 millones de películas donde está el diablo metido en una persona, o ya sea por justamente el terror a lo desconocido. Esa definición que das ahí creo que es bastante acertada. Justamente, bueno, yo no leí tanto de Stephen King como quisiera, he leído más de Edgar Allan Poe, de Lovecraft, pero lo que tienen en común me parece es que ellos te van llevando de a poco, de alguna forma. Empiezan con situaciones súper cotidianas, mundanas si se quiere también, y inclusive
En una entrevista que hacían Mick Garris y Frank Darabont, que es un director que de las 4 películas que hizo, 3 son adaptaciones de Stephen King: Shawshank Redemption, La Milla Verde y La Niebla, que las 2 primeras son más dramas que terror, la última sí. Y decía que justamente que los libros, por ejemplo, de Stephen King no tratan tanto sobre el monstruo, digamos, sino sobre las personas que habitan en esa casa con el monstruo. Entonces yo creo que ahí es cuando el terror mejor funciona, como por ejemplo ahora una película que se me viene así, que es ya un clásico del género, que no es Stephen King odia la adaptación, es El Resplandor, de Stanley Kubrick. Yo creo que es una película que produce un pavor que inclusive hoy en día me genera eso, y es una película que ya pasó muchos años de su estreno, pero bueno, hay películas que creo que sobreviven al paso del tiempo y creo que El Resplandor es una de ellas. Ujú. Una de las cosas que tiene Stephen King para desarrollar el terror es que también lo desarrolla de la mano con la comedia y con la tragedia, con el drama. Entonces, dependiendo por ahí del género cinematográfico al que nos queramos abocar o queramos ver, va a utilizar distintos recursos para generar ese horror. Cuando vos lees en las primeras páginas de algún libro de Stephen King que la familia es muy feliz y es muy perfecto, es porque va a terminar muy mal. Muy mal y muy horroroso para ellos. Como en El Cementerio de Animales. ¿Cómo? En Cementerio de Animales. Lo estoy leyendo ahora y llegué a la parte que muere el gato. Bueno, eso mismo, justo yo estoy leyendo La Niebla ahora. Y hay muchas bien. antologías, hay un par de libros de antologías de Stephen King donde se empieza así, El Coco, que es uno de los mejores cuentos de él. Ese está mortal. Pero también es excelente. Pero también él mezcla cosas inverosímiles y cosas que te pueden resultar graciosas, pero que a la vez son grotescas. Hay muchos ejemplos, pero por ejemplo hay uno en donde hay un lugar donde hay una lavadora, donde una empresa ¿cómo sería? No me sale la palabra, pero que lavan ropa. Sí. Tienen una máquina lavadora gigante, donde por casualidad caen los ingredientes, vienen en la ropa que los clientes no llevan, los ingredientes de un rito satánico X. Y la lavadora se posee de un demonio X también, y nada, se dedica a matar gente, tipo a chuparse gente y matarla. Entonces también no hace falta que sea súper verosímil para generar, aunque sea una idea de horror. Tenemos, miren muchachos, ahí escuchándolos muy bien, ambos van tirando distintas cosas respecto al terror, cómo se maneja, por ejemplo, en la literatura, que creo que es donde mejor se maneja el terror, porque al tener que uno imaginárselo, le va a generar una posibilidad más grande de ese miedo, ese terror psicológico, que a veces cuando uno está viendo la película y empieza a notar la ficción, ¿no? Cuando ya se empieza a dar mucha cuenta de la ficción dentro de una película. Les pregunto, ¿con quién quieren arrancar? Si hablamos de por qué nos gusta consumir el terror, o si quieren que primero expliquemos un poquito los géneros, ¿no? Los subgéneros que se encuentran dentro del cine de terror. Les doy lugar a ustedes a que elijan con qué empezamos a desarrollar. ¿Arrancamos con los subgéneros? Bueno. Los subgéneros que hay, bueno, hay bastantes. Lo que estábamos mencionando antes, el slasher, ese es digamos, es el que creo que más clichés hay, digamos, que es el asesino psicópata enmascarado con una cuchilla que mata, digamos, sale a matar adolescentes. ¿Qué pasa? El slasher viene en realidad es un derivado del giallo italiano, que es una adaptación, digamos, allá en Italia existían así, creo que se llamaba folletines, así, de muy bajo, que costaban muy barato, y eran también historias policiales así, pero con elementos de horror. Entonces, ¿qué pasa? Allá en Italia salen las primeras películas de giallo, que ahora la que más me acuerdo es 6 mujeres para el asesino, y ahí es donde aparece el asesino enmascarado,
con un arma representativa, claro, con un que arma, es la clave. Claro. Porque si vemos, todos tienen alguna diferencia. Claro. Si vamos a los personajes más conocidos por todos, sabemos que Jason tiene una motosierra. Exactamente, todos tienen... ¿Jason tiene una motosierra? Jason tiene una motosierra, Freddy tiene sus garras. No me acordaba de esa. Lo asociaba con el loco de la motosierra. Claro, pero bueno, Jason Bien. siempre tuvo la motosierra, Bien. también ha usado, depende de las películas, obviamente Bien. que van cambiando, Claro. usan otras armas, pero Bien. hay como una imagen representativa, tienen que tener una máscara o algo en la cara que los diferencie de cualquier otro. Sabemos que Jason usa la máscara de hockey y la motosierra. Mike Myers usa, si no me equivoco, normalmente también un cuchillo, sí, una una cuchilla, cuchilla, sí. y su máscara también. Freddy, que tiene la cara quemada y las garras, Sí. como para marcar los personajes más icónicos Sí. en este subgénero del terror, que si vamos pasando nos encontramos también con lo que es el horror, que va por el lado de lo paranormal, estilo Actividad Paranormal, por ejemplo, entre algunas películas, todo lo que tiene que ver con la aparición de fantasmas. Hoy en día lo vamos a ver mucho con las sagas de películas que están dentro del Conjuro, que van por ese lado de que lo paranormal es lo que genera miedo. Sí, yo creo que, por ejemplo, así buenas películas de slasher que son muy pocas, así para recomendar que vean la primera de Halloween, sin ninguna lugar a dos, la primera de Halloween de John Carpenter. El resto la verdad que no las vi, pero no sé, no parecen tan buenas. El loco de la motosierra también, que es un clásico, y es una película que a mí también cuando la vi por primera vez me dio mucho pavor. Después está bueno el terror psicológico, que me parece que ahí entra más, por ejemplo, El Resplandor, ¿no? Sí. Cuando tiene que ver con un protagonista también que está, digamos, de alguna... No sé si la palabra es loco, pero como... por lo cuando menos está fuera de sus cabales. Exactamente. En gran Sí, medida. Sí. El terror psicológico lo que tiene es que juega con más allá de el susto, las armas, sino el qué va pasando, cómo se va transformando un personaje, cómo te puede generar al que está mirando una desesperación distinta a, por ejemplo, si nosotros vemos una película de slasher, ya sabes más o menos normalmente cuáles son los personajes que van a sobrevivir, cuáles son los personajes que se van a morir dentro de la película, sabes que los van a matar de formas muy crueles o extrañas, y que el que va a sobrevivir te vas a dar cuenta porque va a ir zafando de manera random de las situaciones. El terror psicológico lo que tiene es que va jugando que no sabes qué puede pasar, te empieza a consumir de a poco dentro de la película, con el ejemplo de Psicosis, de que cuando él agarra el hacha y empieza a romper la puerta, genera la desesperación de que si vos estás en ese lugar, estás ahí, ¿no? Como que va pasando lento. Los slasher, por ejemplo, que es la diferencia, es todo más rápido, como que todo más de golpe. El terror psicológico te lo van manejando de a poquito. Psicosis creo que sería de alguna forma el primer slasher también, por la forma en que el asesino mata, digamos, pasa que bueno, tiene un giro interesante al final, tiene digamos. Un plot twist muy bueno, creo yo que va más igual por el lado de terror psicológico. Sí, también, tiene sí. lo de la personificación y el arma icónica, pero el slasher lo que tiene es que el personaje se sabe, en parte por lo menos, el look del asesino todo el tiempo. La gente lo ve, se lo enfrentan, pasan muchas cosas. Mientras que en Psicosis, que va más por el lado de lo psicológico, el enganche es ese look del personaje, el arma, vos vas viendo poquito. No conocés, no sabés quién está detrás, como sí lo podemos ver en el ejemplo que es Halloween. Otra película que es un slasher, que ahora me estoy acordando, es Scream. Sí, Scream, que es en su momento nació, digamos, como una parodia también del género, o sea, agarró elementos clásicos del género y como que se burlaba de alguna forma, no al modo que lo hizo Scary Movie. Scary Movie, claro, que fue el reírnos de la parodia, parodiar la parodia, en una manera de decir. Exactamente. No sé, Nico, si querés ir aportando respecto a lo que decíamos de los slasher y el terror psicológico y el horror.
El tema del slasher, lo que tiene era lo que les decía por ahí por mensaje. También surgió como una manera de crear estas películas de horror donde el malo castigaba a los que morían por, no sé, tener sexo premarital Sí, o por, no sé, escaparse del campamento. Eso es lo que básicamente es Jason, Matar a los las que de se Freddy, divierten. digamos. Matar a ¿Cómo? adolescentes que se están divirtiendo, básicamente. Claro, los que hacen las rebeldías y las demás cosas. Y Ujú. para mí lo que hay marcado en todo el tema de los géneros es que hay tres etapas del terror. No sé vos, Juan, cómo lo definirías ahí por ahí. sí, sí. Hay como tres etapas del cine. Yo creo que la primera etapa, no sé si coinciden conmigo, es la etapa de los monstruos, digamos, que es, digamos, más o menos desde los años 30 hasta los 60, más o menos. Con Donde Drácula, encontramos, claro, los claro, personajes clásicos. clásicos del terror que han quedado como los símbolos, ¿no? Sí, Del género. Decía Drácula, el hombre Drácula, lobo, el monstruo de Frankenstein. Frankenstein. Primero, digamos, están las películas de la Universal, que son, digamos, los que desarrollaron el género y lo supieron explotar, adaptando las novelas de Mary Shelley y Bram Stoker, que con sus diferencias, con sus, de alguna forma, licencias, y giraban en torno más a un terror justamente más gótico, ¿no? Con elementos góticos. También están después, de alguna forma, la readaptación de esas novelas en los 50 con la productora británica Hammer, con el horror de Drácula, la maldición de Frankenstein, ambas interpretadas por Christopher Lee y Peter Cushing, que son, digamos, como los actores clásicos del género. Y bueno, Christopher Lee interpretó a Drácula en muchas ocasiones. Creo que es uno de los mejores Dráculas. Y también ya ahí empezaba, digamos, las películas de la Hammer lo que tenían es que no se privaban de mostrar, digamos, sangre y sexualidad. Lo cual en ese momento hay que pensar, estamos hablando de los años 50, era una época en que estaba prohibido. Digamos. Ahora no, entonces es como que hay que tener en cuenta el contexto, porque por ahí pasa eso, que a veces hay películas que hoy en día por ahí no nos asustan tanto, pero bueno, en su momento generaron ese pavor. Después está la segunda etapa, que es durante los 70, Ujú. que para mí se empieza justamente post-Vietnam. Creo que se empieza a desarrollar un terror, si se quiere, más realista, ¿no? Y también creo que hay un quiebre cuando se estrena El Exorcista, me Ujú. parece. Que Eh, empezaban a tomar más el lado del horror las películas, ¿no? Como iban más por ese camino, como mencionabas, El Exorcista, y películas que ya empezaban a buscar un poco también a los personajes poseídos, claro, espíritus. Sí, yo coincido con Juan. La primera etapa es como la de los monstruos, no sé, la típica imagen de la chica gritando un minuto en la pantalla sí, y un bicho del pantano caminando, así un disfraz muy malo. la criatura Bueno, del lago negro. creo, claro, eso. Yo creo que es la primera etapa. La segunda etapa hay un gran quiebre con El Exorcista, que El Exorcista fue una cosa muy fuerte para la época. Y con las películas de Romero. Yo creo que ahí se termina de afianzar, digamos, la segunda etapa. Que fue El, cuando se sí. empezaron a usar efectos especiales y como apelar a un realismo un poco más verosímil en cuanto al tema que trataban y a lo que se veía en la pantalla, súper sangriento para la época también. Ujú. Sí, yo me acuerdo que, bueno, mi vieja que vio el Exorcista por esa época con mi tío y fue como un boom. Yo me acuerdo también, la primera vez que la vi me caí en las patas. Después ya la segunda no tanto. Quizá porque, bueno, hoy en día la religión por ahí ya no, No tiene la misma fuerza claro, en ese momento donde eh, la gente estaba en su mayoría convencida de que parecía el espíritu que te iba a poseer el cuerpo y que eso podía estar ocurriendo realmente. Hoy en día, la verdad que es muy raro que alguien
se asuste o piense que alguien se encuentra poseído. Me estaba acordando cuando mencionaban lo de los monstruos, que un buen ejemplo para marcar cuáles serían, ver Scooby-Doo y ver todos los personajes que estaban disfrazados, porque eran los monstruos de las películas de terror. Y es más, si uno ve, fue avanzando como fue avanzando el género de terror, la serie, e ir marcando por dónde iba el misterio de los capítulos en base al terror que había en esa época. Han llegado a ser capítulos de Scooby-Doo donde aparecían personajes referidos a los slasher. Sí, de hecho, también leyendo It, no la terminé todavía, pero en la novela, por ejemplo, de Stephen King, el payaso, digamos, adquiere la forma de los monstruos clásicos, digamos, de los 50. Porque, bueno, la novela, digamos, cuando ellos son chicos, a diferencia de la última película, está situada, el pasado ocurre, digamos, en los 50. Y bueno, en esa época era la era, digamos, de los monstruos clásicos. Entonces aparecía Drácula, Frankenstein, Hombre Lobo. Sí. Una de las cosas que quería marcar entre la primera y la segunda etapa del terror está muy bien reflejada en el capítulo de Los Simpson donde Lisa lee un cuento de Edgar Allan Poe. Sí. El capítulo de la casita del horror. Sí. Sí, el de la casita del horror, ese que lee El Cuervo. Sí. Homero está siendo atosigado por este cuervo que es Bart. Ah, sí. Ahí se marca, creo que una madurez que ha habido entre esas dos generaciones de lo que le asustaba en ese momento a la gente y de lo que se esperaba de una película de terror, del género de terror en general, porque ahí lo marca muy bien Bart. O sea, ya me puedo empezar a asustar y cada vez cargoseando la Lisa mientras va leyendo, que es como un poema encima. Uh-huh. Entonces yo creo que entre las primeras generaciones se marca. Anteriormente en la primera la gente se asustaba por un poco más lo desconocido, por el inicio del género en sí, y ya en la segunda etapa es como que empieza a demandar un poco más de horror. A ver, se Nico, y a ver, se empezó a cortar un poquito lo que nos decías. Remarcarnos ahí el final que se entrecortó un poquito. Eso no. Que básicamente digamos, la gente empieza a demandar un poco más de horror y de terror en cuanto al tema de lo que se trataba y en cuanto al realismo de los efectos por ahí especiales que empezaron a surgir, digamos. Y que los temas iban a ser un poco más transgresores, no sé, que apareció el tema de las posesiones, el tema de los zombies, de cosas un poco más innovadoras a siempre la chica corriendo perseguida por un monstruo X. Exactamente. Ahí tenemos las dos primeras etapas del horror. Ahí nos vamos a meter con la tercera, explicando un poquito, porque estábamos mencionando los géneros, los subgéneros. Entonces ya habíamos marcado el horror, el terror psicológico, los Slayer. Nos quedaba marcar por lo menos, en gran mayoría, lo que es el gore, sí, ¿no? El subgénero del gore, donde no sé si es tanto el miedo lo que te va a generar, sino que te va a empezar a incomodar, a generar hasta náuseas, viendo ese tipo de películas donde abunda lo que es la sangre, las tripas, el descuartizar al personaje en cámara para que te sea más incómodo de ver quizás que el miedo que te pueda generar. Sí, yo creo que la tercera etapa tiene que ver mucho con eso, porque empiezan a salir, digamos, los slashers de alguna forma, El Loco de la Motosierra, Halloween, y junto con eso después, promediando los 80s, sale Evil Dead, la primera película dirigida por Sam Raimi, que bueno, hace unas semanas estuvimos hablando de la trilogía de Spider-Man. Él empezó haciendo películas de terror, y bueno, la primera de Evil Dead, en realidad todas son películas con mucho gore, con mucha sangre, influenciadas mucho por el cine de zombies de George Romero y también por otro cineasta que desarrolló mucho el género de zombie, que es Lucio Fulci, un director italiano, que son películas muy, muy violentas y muy sangrientas. Entonces, de repente, empieza a generarse eso.
Y bueno, el público también más adolescente empieza, creo que, a demandar más películas más sangrientas. De ahí por eso creo que también empiezan a surgir los derivados, digamos, de esas pelis, las secuelas o precuelas que terminan siendo más de lo mismo. Entonces como que creo que lo hablábamos un poquito, ahí siento que hay películas más malas de terror que buenas, justamente porque con estas secuelas vuelven a mostrar algo que ya lo primero, digamos, no va a generar el mismo impacto. Al menos que le des una vuelta de tuerca, como por ejemplo hicieron con las de Evil Dead, que yo creo que está, digamos, lo básico de la historia, que básicamente es un grupo de adolescentes que va a una cabaña, encuentran un libro que despierta demonios, pero a eso, por ejemplo, la diferencia entre la primera y la segunda de Evil Dead es que la segunda tiene más comedia y lo genera de una forma bastante espontánea y natural. De hecho, tal es así que Stephen King la llamó en su momento la película más original de terror, y fue como un vuelo para la película también. Nico, vos tenés para hacer un cierre de esta tercera etapa y en dónde nos encontramos ahora en el género terror. Sí. Mirá, yo creo que la evolución del terror se fue dando por dos cosas. Digamos, una evolución en el paradigma de la sociedad, de lo que se permitía y no se permitía hablar, como vos bien lo dijiste, las cuestiones religiosas que en los, no sé, 50, 60 era imposible hablar porque te recancelaban. Claro, al final del siglo era un poco más, ¿no?, fácil hacer películas como El Exorcista, El bebé de Rosemary, La profecía, la que es el nene que es el hijo del diablo, no sé si la conoces. Sí. Es buenísima. Sí. Y la segunda va de la mano con algo que había dicho la vez pasada, y es la evolución de las cuestiones técnicas en el cine. Digamos, la creación de los efectos especiales marcó un antes y un después. Y, o sea, los efectos especiales, ¿no?, físicos, ¿no? La sangre, las máquinas, los FX, eso, las caras de goma, todo eso. Y después los efectos especiales, digamos, generados por computadora. Entonces creo que el público fue demandando como un poco más de realismo a la hora de ilustrar una escena de muerte, ilustrar una escena donde hay alguien poseído. En su momento El Exorcista dependió de una serie de complejos engranajes y de máquinas para mover una cama, y hoy en día se lo hace frente a una pantalla verde y quizás con un mejor efecto visual. Pero yo creo que hoy en día estamos en una época donde se prioriza esta evolución técnica y esta evolución visual a el contenido. Y hoy en día todas las películas son control C, control V, ¿no? La gente que se va al bosque y les pasa algo malo. La chica, no sé por qué siempre las personas poseídas en las películas son mujeres. La chica que la posee un diablo X. Y si no es una mujer, es un objeto. Sí, hoy en día hay muchas películas de objetos poseídos bastante bizarras. Yo tengo una pregunta. Sí. Porque no lo mencionaron hasta ahora y me quedé pensando, digamos, en qué parte o qué género de terror, digamos, puede meterse, digamos, toda esta saga de los 90, que son todos bichos. Tiburón, después estaba, ¿cómo es que se llama? Bueno, pero Aliens es un poco más, más ciencia ficción. Sí. Estaba cucarachas, anaconda, invasiones de las serpientes o todo lo que era abejas asesinas. Yo creo que esa entraría más dentro de las películas de monstruos, me parece. Tiburón mezcla las películas, justamente es una mezcla de película de monstruo con algunas cosas del slasher. ¿Por qué? Porque si bien no hay una persona física, digamos, un asesino enmascarado, hay algo que los está matando. Pero bueno, lo que tiene Tiburón, que le hace una gran película, al igual que Alien también, la primera de Alien, que mezcla ciencia ficción con terror, es que te muestran poco y nada al bicho. Entonces eso es como que el poder de imaginártelo, digamos, es más fuerte que por ahí verlo. Y aparte, bueno, lo que mencionaba Nico, estamos hablando de los años 70 y en esa
momento los efectos especiales estaban recién, digamos, avanzados. No hay imágenes de por ordenador en esa época. Volviendo Bueno, un poco... Tiburón se ve poco el tiburón en Claro, la película porque exactamente. no tenían la manera de poder presentarlo más y que no se note en primer momento Claro. que era un muñeco el que estaban utilizando. Entonces se optó por darle el suspenso, el misterio a la aparición del tiburón, que creo que ahí mete algo dentro del terror, que es esto, el tema del suspenso. Sí. Que quizás hoy en día las películas de terror que más están atrapando a la gente son las que juegan más con el suspenso, Sí. ¿no? Con el misterio, con el hay algo pasa, pero no terminás de verlo. También hay muchas películas hoy en día que abusan tanto del suspenso que dan la vuelta y ya es como, bueno, al final es toda la película, un algo va a pasar y no pasa nada y te aburrís. Sí, yo creo que volviendo a lo que decía Nico con respecto a las etapas de terror y a cómo estamos hoy en día, hay una pequeña parte del terror y creo que me parece que son las películas que mejor funcionan, son La Bruja para mí, Hereditary, creo que son de las poquitas películas que justamente logran causar un cierto pavor, digamos, porque se agarran de situaciones justamente muy cotidianas. Después también me estoy acordando ahora de It Follows, después de Babadook también, Yo que creo son... que justo, Sí. si querés terminar. No, Digamos. eso digamos, que como que recurren a un terror más psicológico de alguna forma. Claro, yo creo que hoy en día, digamos, las películas que tienen éxito en relación a eso son las que tienen más cuestión de suspenso y de un poco más de contenido que todas las demás que abusan de los jump scares y las explosiones en el sonido, ¿viste? Que el sonido viene así como casi en 0 decibeles y de repente te salta 800 decibeles en un grito o algo que te aparece en la pantalla. Que si no te asusta te Yo creo rompe que, los por ejemplo, tímpanos. La bruja funciona bien en el sentido de que, bueno, sí, es una familia completamente desprotegida, azotada por, no sé, el hambre, y ahí te empiezan a meter como un poco lo psicológico, si de verdad hay algo que se los está comiendo o no, o que los persigue, lo religioso. Es más lo psicológico. No sé si pudieron ver de Apóstol es bastante parecida. No la pude, En un no la pude momento ver no. ayer. Tiene mucho suspenso, no sabes qué es lo que está pasando, porque hay algo que están adorando y no sabes cómo es, y tiene un plot twist de que es algo completamente loco y bizarro, como también The Ritual, que también es una de mis pelis que me gustó, que vi durante la cuarentena, que también es una peli donde todo viene encaminado por una serie de elementos que ya los vimos 1000 veces, que es la gente que se mete a caminar en un bosque y hay como una especie de secta. El Es tema como... es que Sí. el desenlace es una cosa maravillosa y es un monstruo que nunca se vio en el cine, o por lo menos yo nunca lo vi. Es como, Eh, sí, de Wickerman, una película también de los 70 que es justamente, son películas que hablan de cultos religiosos. Un poco como Midsommar también. Se van a una isla deshabitada casi y practican, bueno, rituales así satánicos. Bueno, una película bastante también ¿Sabés Bien. que de Ritual el culto no es un culto nórdico? Sí, O sea, sí. te abre así, pum. No sé si la viste también, que sí. Sí, de Ritual sí, la vi también. hace mucho, pero sí, me acuerdo que era un culto, sí. El monstruo y toda la cuestión, digamos, diegética que hay en esa película me encantó. Pese a que es una película normal, digamos. Claro, ahí me está abriendo plano a otras preguntas. Porque estamos hablando de las etapas del terror, Sí. de lo nuevo, lo que se consume ahora. Pero la pregunta es, ¿por qué lo consumimos? ¿Por qué se ve la gente terror? ¿Por qué uno agarra y dice, me voy a poner a ver una película de terror? Porque te querés asustar. Pero ¿para qué vas a ver una película si la vas a pasar mal, quizás si te asustás? ¿Y por qué vas a ver una película de terror que no asusta? O sea, ¿por qué consumimos terror? Le Mi dejo la respuesta posta a es Nico. por ahí lo que les decía con respecto a lo que dice Stephen King. Es una cuestión psicológica, como
muy metida en la cabeza de que por ahí nos interesa, nos da un poquito de morbo, digamos, acercarnos al sentimiento del miedo, acercarnos bueno, a esta cuestión de la muerte y tomarlo de una manera lúdica para que justamente nuestra forma de enfrentar la muerte sea un poco más liviana. Esa sería como una explicación como muy profunda, psicológica. ¿Y Pero por qué nos yo asustamos creo que de eso que no es real? ¿Por qué nos enganchamos a asustarnos o a meternos en muchas de estas películas que no tienen un tinte realista? Sí marcamos que a medida que fue pasando el tiempo fue cambiando, ¿no? Porque por momentos había cosas que se creían reales, entonces eso podía generar miedo y hoy en día es como mucho más difícil plantear un escenario terrorífico más allá de la vida real. ¿Por qué uno se asusta con eso? ¿Por qué uno decide sentarse a consumir esto junto con la respuesta que ya nos dio Nico? Y en otro sentido decir qué es real en una película de terror, qué es verosímil en una película de terror, porque uno se pone a ver una película donde, por ejemplo, decíamos los slasher, aparece Jason, corta, mata a todo el mundo con una motosierra, pero a él le pegan y nunca se muere. ¿Por qué? No se explica nunca por qué eso pasa, pero el personaje se mantiene vivo. Vemos otro tipo de películas de terror y podríamos estar viéndolas y decir, eso no es real, eso no tiene sentido, eso no funciona, pero nos sigue gustando, nos sigue atrapando y seguimos confiando en que es así. Sí, yo creo que por ahí, o sea, creo que en ese caso creo que es una explosión de algo que por ahí ya se repite y bueno, ahí no, como que no encuentro, digamos, de la razón, o sí, que es seguir generando más plata, pero en cuanto por ahí a ver las películas de terror, yo creo que tiene que ver con una cuestión que es lo que decía Nico de Stephen King y también con que por ahí el hecho de saber que de alguna forma por ahí quizás no estemos solos y la curiosidad de descubrir si hay algo más, ¿no? De alguna forma. Bueno, vos decís algo muy interesante con respecto a cómo fue evolucionando también nuestras ideas, nuestras creencias, sobre todo Sí. sobre el tema de la muerte, después de la Sí. muerte, y ni hablemos de toda la religiosidad popular, digamos, que sigue teniendo, digamos, su encanto y sigue atrapando mucha gente. Implica, por ejemplo, ustedes lo marcaban muy bien con El Exorcista, digamos, qué cosas estaban permitidas, qué cosas no estaban permitidas, pero también hasta dónde era lo que se podía imaginar las personas. Estamos hablando de que no es que siempre existieron conceptos así de terror, digamos, para hablar prácticamente, por ejemplo, de la utopía, nos tenemos que acercar en la historia al 1500. Antes del 1500 no tenemos utopía, no tenemos esa forma de pensar utópicamente. A la misma manera, digamos que uno sigue avanzando en la historia, digamos, y te encontrás, digamos, con los primeros cuentos de terror siglo XVII. Sí. 17, 18, Sí. 19 son los primeros cuentos de terror, es la primer idea que tiene el ser humano, digamos, donde se busca el miedo. Y hay algo que quiero retomar de lo que dijo Nico, que tiene que ver con esto de la evolución en las ideas, que uno dice, bueno, esto en un momento, digamos, nos producía miedo, que ahora ya no nos produce. Y el terror, digamos, que hoy estamos transitando en las películas tiene que ver con un terror que tiene que ver con qué cosas nos da miedo a nosotros, digamos, a nuestra generación. Sí, Digamos, sí. en el sentido sí, de sí, que sí. ya, ponele, digamos, una película que te lleva a sugestionarte más que a darte miedo. Sí, yo por ejemplo, bueno, con esto que vos decías ahora, los primeros cuentos de hadas que ya lo veníamos, en realidad empezaron como cuentos de horror y yo creo que tenían que ver con lo prohibido de alguna forma, con llegar a cosas prohibidas por medios totalmente prohibidos, que ahí entra mucho en juego la brujería, bueno, los rituales de magia negra, bueno, todas esas cosas que en la Edad Media
se creían de alguna forma. Y hoy en día yo creo... no sé si se creían tanto en la Edad Media como ahora. Claro, exactamente. Por ahí eso. Y lo que pasaba era que no estaban los medios que disponemos hoy, de alguna forma. Claro. Yo creo que hoy en día tienen que ver con más cuestiones sociales y creo que ahí es donde, por ejemplo, las películas de zombies enganchan también mucho porque tienen que ver con cómo se desborda la sociedad. Las buenas películas de zombies, quiero decir. Entonces, ahora estaba pensando en la película La Niebla, que es una adaptación de un cuento de Stephen King, y justamente son unas personas que de repente quedan encerradas en un supermercado rodeadas de una niebla. Y no es tanto sobre los monstruos que se van devorando a esas personas, sino tanto como nosotros reaccionaríamos frente a estar encerrados, ¿no? Que uno lo puede... Yo lo relacionaba un poquito con la situación de pandemia. Es imposible no relacionarnos con eso. Entonces yo creo que hoy en día el terror va por más por esas cuestiones. Antes yo creo que iba más por esa cuestión, las cuestiones prohibidas, creo. Que una vez que llegamos hasta estos finales del siglo, creo que ya no era tan así. Para concluir, esto de el miedo a la muerte, sí, que marca tan bien Nico, me parece que en los 70, en los 80, después de Heidegger, después de Sartre, sí, sobre todo en Argentina, después de Sartre, sí, digamos, está muy marcado en las películas de terror ese miedo a la muerte. Y como principio me parece genial, pero me parece que hoy, más que miramos películas de terror para graficar la muerte, me parece que tiene que ver más con el miedo a una sociedad en la cual nosotros vivimos y no tanto un miedo a la muerte en el sentido más metafísico del término muerte, ¿no? Bien, Rodri, vos mencionaste en un momento vemos películas a veces para que nos sugestionan, sí, y eso es lo que nos generan el terror. Yo le voy a decir una película que en su momento, una película que no es de terror, pero creo que en su momento, luego de ver la película, lo generó, que es The Truman Show. Porque muchísima gente se sugestionó con la idea. Si hoy entramos, todavía existen esas teorías conspirativas en internet. Mucha gente estaba confiada al punto de que se creó una teoría psicológica para analizar a aquellas personas que creen que viven en un mundo donde están siendo grabados todo el tiempo, donde les están controlando y modificando las cosas que van haciendo, y que todo lo que está pasando están encerrados en un universo que no es real, sino que se los están creando. Bueno, hay mucha gente que después de ver esa película padeció de la enfermedad de Truman Show, que es una enfermedad que ahora se diagnostica de esa manera, que son las personas que ven eso, ¿no? Que creen que viven en un gran hermano constante. Bueno, no era de terror la película, pero terminó siendo de terror para muchas personas. Sí. Yo creo que también por ahí depende eso. Creo que el miedo también es muy variable, si se quiere, de alguna forma, porque todos le tenemos miedo a algo, pero justamente por eso capaz que alguna película de terror te va a pegar más que otra. Si bien como que coincido mucho con esto que dice Rodri, digamos que hoy en día es eso, digamos, el miedo, digamos, a nosotros como sociedad nos vemos reflejados de alguna forma ahí, y es como, wow, ¿qué podría llegar yo a hacer en esta situación? Sí, de hecho, es como que en cierto sentido nos lleva a lugares en los cuales nos incomoda estar, ¿no? Nos pone frente a situaciones en la cual uno dice, bueno, ¿y dónde uno puede vivir en una sociedad como la que se está planteando en la película, ¿no? Y hasta qué punto el miedo no es parte, digamos, psicosis o películas, digamos, donde hay un asesino serial, digamos, te marca, digamos, esa tendencia de pensar que la muerte está a la vuelta de la esquina, ¿no? Que cualquier loco puede venir y matarte. Entonces me parece que en ese sentido está jugando mucho con el miedo propio de nuestra sociedad, esta sociedad que, digamos, le tiene miedo a los ladrones, que no sabe, digamos, estar seguro en ningún lado, ¿no? Porque adentro de nuestras casas nos encerramos y ponemos ventanas, ponemos puertas,
¿no? Cada vez cerramos más y cada vez estamos más encerrados, y me parece que la única forma de conectar, digamos, con el miedo es a través de una pantalla. Hoy estamos viviendo en una época que podríamos titularla como película de terror, porque vivimos en el medio de una pandemia que hasta el 2020 solamente era una idea que se planteaba en las películas, que normalmente venían acompañadas de la idea de los zombies, pero de esto de había que estar encerrado, no te podías mover, no te podías encontrar con nadie, normalmente personajes que terminaban en grupos pequeños o hasta de manera solitaria recorriendo lugares casi desiertos, que es lo que vivimos en mayor medida el año pasado, por lo menos. Pero era una película de terror que seguramente van a empezar a salir muchas de estas películas en los próximos años. Hay algunos que ya han empezado a currar reeditando películas que existían y metiéndole... robándole fragmentos a las películas y pegándole escenas nuevas grabadas para contar que es la historia del coronavirus, que la verdad he visto un par de cosas bastante bizarras en internet. Justamente con lo que dice Rodri, es verdad, o sea, muchas de las películas que plantean el terror y relacionado con lo que vos decís, la pandemia, las epidemias, los zombies, es esto de que la sociedad sucumbe y el individuo se queda como flotando en un mar de incertidumbre y en donde se tiene que defender a sí mismo lejos de su zona de confort. Uh-huh. Y ayer terminé de ver un documental que es un documental real, pero la verdad es que tiene momentos bastante de horror, que es el de The Night Stalker, el acosador nocturno, no sé si lo conocen. No. Es un asesino serial, uno de los más famosos después de Ted Bundy, de los Estados Unidos. Estaba en Los Ángeles. El documental está protagonizado por los detectives que lo perseguían, y el relato de las personas que salieron ilesas de alguna forma y el relato de los familiares que murieron en sus manos, digamos, te mete en lo que está viviendo la persona en ese momento y te mete por empatía y por inmersión, digamos, a sentir un poco de horror, de que le dan un aura a este asesino serial, porque el tipo era como satánico. Uh-huh. Y estaba tan desenfrenado el tipo, era una locomotora sin frenos, que te genera un horror. O sea, te pone en Los Ángeles en esa época y decir, ¿qué hago yo estando en esa situación? Digamos, el pensar cómo sería vivir en ese lugar, en ese momento, y enfrentarte a esa situación, que creo que aparte cuando uno empieza a mirar las películas de terror o las historias, en ese sentido, que decíamos recién, la pandemia, las películas de zombies, creo que una de las cosas que uno empieza a pensar es qué haría si esto empieza a suceder y normalmente los personajes quedan solos. Y vos decís, no sé si te pones a pensar en qué haría yo estando solo, sino qué pasaría si le pasase algo a mi familia, a mis conocidos, a mis amigos. Porque creo que el golpe más duro dentro de esas historias es el personaje que empieza a perder a la gente que tiene a su alrededor. Bueno, la niebla tiene un final, la verdad que es realmente... no sé si la vieron. Sí. Tiene un final que realmente es descorazonador. O sea, no, es terrible. Y yo creo que justo por ahí el fracaso de lo que vos decías de las pelis de terror es que nosotros pensamos en qué es lo que haríamos y buscaríamos una solución lógica. Y no sé si creo que es en la última etapa del terror, todos los personajes hacen cosas ilógicas que van en contra de su supervivencia, tipo, uy, escuché un ruido en esa casa abandonada, me voy a acercar a ver qué es. Uy, no sé, hay un ovni gigante, no me voy a esconder, voy a ir a ponerme justo abajo del ovni. Claro, Y escucho. creo que también ahí es en donde por ahí falla y hace que nosotros no nos conectemos con las películas. Yo creo que ese tipo de películas van dirigidas también a un público por ahí que simplemente, como que por un poquito de lo que hablábamos de las películas de superhéroes,
que van por simple divertimento. Entonces yo creo que ahí es cuando empiezan a caer esos clichés, por ejemplo, ese que vos mencionás, y también los jump scares también, que no generan nada. ¿Y qué opinan, por ejemplo, de La Purga? La Purga no la vi. Muy buenas películas. Yo creo que hay una muy buena idea. He visto partes de las distintas películas. Algunas las vi completa, otras no. Creo que es muy buena la idea y hay momentos donde siento que se fue de las manos, que se empieza a perder. Primero esto de repetirla después y hacer 3, 4 películas. Lo que decíamos antes es volver a hacer lo mismo que ya se vio. Pero a mí me parece por lo menos como idea, muy buena. Esta situación de... es un día que vos ya sabés que tenés que sobrevivir. Si no sos uno de los locos que sale a matar, vos sabés que tenés que sobrevivir. Que la historia, la película es, yo tengo que sobrevivir a este día y ya mañana voy a estar bien, voy a estar tranquilo. Que es lo que se plantea también en muchas de las películas, esto de sobrevivir. ¿Cómo voy a hacerlo? Como decía Nico recién, la gente el personaje hace todo lo contrario a lo que uno dice yo haría en esta situación. Y entonces cae en eso de decir la verdad, esta no es una buena película. Si al personaje vos le decís, escuchás un ruido, sabés que hay un asesino rondando y escuchás un ruido en la puerta y abrís la puerta en lugar de primero mirar por la ventana, por ejemplo. Todas esas cosas que creo que terminan arruinando la película. A lo que decía Rodri de La Purga, yo creo que el horror de La Purga en sí como saga no está en el hecho de la debacle moral y social de una sociedad así como la estadounidense, sino en el temor de que los ciudadanos tienen de que hay una élite, el gobierno, las empresas, que, digamos, manejan los hilos de cómo funciona nuestra sociedad. Eso se desarrolla más en la serie de La Purga. No la vi. Viste que dicen mucho los padres de la patria, los nuevos padres de la patria. Sí. Y en realidad te los muestran a ellos como una élite que se juntan a matar a gente de clases más bajas y así, no sé, arreglan problemas de la sociedad como la pobreza o como, no sé, el desempleo, digamos. Sí, sí. Yo creo que el horror de La Purga va más por ese temor, digamos, de la sociedad. ¡Aún hay más! Creo que hoy en día vamos por el lado de que hay que sugestionar a la gente, ¿no? Para generar el terror. Hay que buscarle algo más cercano que te pueda dar ese miedo. Hoy lo vivimos, que cualquier película que de zombie que antes capaz no era tan buena, hoy la mirás con otros ojos en esta situación de la pandemia. Qué sé yo, un asesino, pero un asesino que quizá que no sea un slasher común que sobrevive a cualquier cosa, que mata, que aparece nada más y mata, sino que te empezás a enganchar y a tenerle miedo cuando te muestran un asesino que, por ejemplo, se sienta a comer con una familia, con los amigos, que los conoce, que los lleva y que después mata a uno, por ejemplo, ¿no? Ahí ya es otra cosa, porque decís, pará, acá me puede pasar que un día me junto con mis amigos o que me junto con una gente que no conozco y hay uno que esté medio chiflado y se le ocurra matar gente. Yo creo que quería mencionar antes con esto que vos decías, hay una película de terror argentina, de paso, quiero abrir ahí porque hay películas acá argentinas de terror que son muy buenas, y una de ellas es Muere, Monstruo, Muere, no sé si la pudieron ver, es una película grabada en Mendoza y justamente es un policial que se mezcla con el terror y básicamente la trama es mujeres que aparecen decapitadas. Estamos viviendo, bueno, hoy en día un resurgimiento, digamos, de las cuestiones de género, que bueno, es una película muy, muy fuerte en ese aspecto. Y hay un monstruo que, bueno, no voy a spoilear, pero bueno, lo hay justamente, pero habla un poquito de nosotros como sociedad, porque si uno ve, por ejemplo, el retrato de los hombres en esa película, es bastante crudo, digamos, de alguna forma, la indiferencia que hay hacia eso, ¿no?
Y también tiene que ver justamente con algo que estaba mencionando antes, que es cuando uno no logra entender una situación y le escapa. Entonces de repente en ese poblado nadie entiende lo que está sucediendo. No saben qué es lo que está pasando con estas mujeres. De repente un policía empieza a descubrir por métodos, digamos, no habituales dentro del género, que puede haber, digamos, una criatura, de alguna forma, un monstruo de verdad. Entonces tiene que ver con esto, con algo que está por arriba nuestro, me parece. Y eso es de alguna forma uno de los pilares también del cine de terror. Después también hay otra película que se llama Aterrados, dirigida por Demian Rugna, una película que también causa mucho pavor, que también tiene que ver con terrores bastante cotidianos y comunes, pero que no deja de ser una muy buena película. También está en Netflix, y si no está en Netflix la pueden encontrar en YouTube. Y Muere Monstruo Muere también está en YouTube, si no es que la eliminaron. Bien. Son muy buenas películas. Bien, no sé, Nico, ¿qué opinión tendrás vos respecto al cine de terror actual? Porque mencionábamos la literatura, que quizá la literatura van pasando los años y acompañan, y la gente va a seguir encontrando libros que le puedan generar terror. Ahora, cuando nos metemos con las películas muy viejas, ya por los efectos, por lo que daba miedo en ese momento, hoy no te lo genera. Y hoy en día, ¿qué películas uno puede decir esto está bueno? ¿Qué tipo de película podemos decir esto puede generar terror? Porque hay muchísimas películas nuevas que la verdad es para ni siquiera sentarse a mirarlas. Mirá, yo creo que estamos en una época rara donde hay muchas pelis malas y algunas pelis que se destacan y que son buenas. Pero quizás a mí me parecen malas porque no es lo que a mí me gusta, me entretiene o me asusta. Digamos, creo que estamos en una época en donde las distintas corrientes de pelis de terror apelan a cierto público y bueno, y se quedan ahí. Me interesan a mí más ese pequeño porcentaje que por ahí tienen un poco más de contenido y de terror psicológico, como lo que hemos mencionado, de Apóstol, bueno, Aterrados me encantó, siendo Argentina, los efectos especiales que tiene, como esto de que hay algo más allá de la muerte y cómo lo representan de una manera muy cruda. Aniquilación me gustó mucho, es una película que es súper bizarra, relacionada con algo de otro mundo, extraterrestre. Digamos, creo que ya depende del gusto individual y de lo que a uno le asuste. Por ejemplo, The Ritual a mí me gustó mucho porque de chico yo hacía mucho trekking y me iba a acampar a la montaña y en la montaña no había nadie y yo flasheaba de que, no sé, podía haber algo entre los árboles o en la montaña, algo que nunca nadie vio y a la noche escuchabas la rama rompiéndose y capaz que era no sé, un conejo, pero te daba un miedo porque no sabías qué había detrás de esa oscuridad, digamos. Y The Ritual tiene esto de que van a caminar tranquilos a la montaña y se encuentran con algo totalmente espeluznante. Yo creo que hoy en día se apela a eso, al gusto individual y a crear algo más, un poco más, con un poco más de contenido que apelar al jumpscare. De una. Ahí, bueno, a mí me pasa eso que, por ejemplo, con las pelis de terror, que a mí, bueno, de chico me daba mucho miedo La leyenda del jinete sin cabeza de Tim Burton, que hoy la veo hoy en día y me río mucho, y tiene elementos de humor negro la película, característicos ahí de Burton, y creo que tiene que ver también con que en ese momento, así como vos, por ejemplo, te pasaba con el trekking, que yo vine a verlo a una edad muy chico, era cuando todavía acá era más campo, entonces de repente el bosque lo relacionaba con todo lo que hay acá, con justamente el pueblo del jinete sin cabeza. Y también, por ejemplo, Hereditary, me dio mucho miedo por esta cuestión de la brujería también, que, bueno, yo me acuerdo que cuando iba a caminar acá a veces por pasos malos, metiéndome por el campo, encontrabas así macumbas, cosas de magia
de magia negra que hay. Bueno, ya entra uno en el imaginar si creer o no, qué sé yo. Yo en ese momento era muy chico y la verdad que le tenía mucho miedo. Bien, bueno, eso es algo que hay que marcar, porque claro, nosotros vamos llevando el podcast, lo vamos hablando de manera, pero yo creo que lleguemos a marcar esto, que el terror, que creo que yo que es el único comparable con la comedia en un sentido, no hay es muy subjetivo. ¿Por qué? Hablamos de la comedia, hablamos del humor, lo que a vos te hace reír puede que a mí no me haga reír y viceversa, y en el terror es lo mismo, lo que a vos te asusta, lo que a vos te puede generar terror, puede que a mí no, lo que a mí me genera terror, puede que a vos no, porque ahí sí entra muchísimo lo que fue la formación de cada uno, en dónde te criaste, cómo te criaste. Supongo que cuando eran chicos veían, gran mayoría veíamos lo que era Escalofríos, Le temes a la oscuridad, Cuentos de la cripta, que claro, ahora uno los mira y dice, la verdad, da risa, porque hasta estaban mal actuados los cortos que componían el programa. Pero cuando uno era chico había algunos capítulos que te daban risa y había otros que te daban miedo, pero porque vos te criaste en algún lugar o de alguna manera que veías más cercano algunas de las historias que aparecían ahí. Yo recuerdo haber visto muchas que me causaban gracia, y había otras que la verdad la vi una vez y ya cuando lo daban ese capítulo no podía volver a ver, porque cuando era chico me daba miedo. A mí me pasa, por ejemplo, bueno, que había películas también que sin ser, digamos, de género, tenían imágenes bastante aterradoras, y en este momento me estoy acordando de la segunda Batman dirigida por Tim Burton, que tiene elementos bastante aterradores. Ya el pingüino, el nacimiento del pingüino, cuando le muerde la nariz a uno de estos tipos que le hace la publicidad, cuando saca una mano descuartizada, o sea, tiene, digamos, en ese momentos bastante, así que da miedo, que bueno, hay capaz que los ves y no pasa nada, pero bueno. Muy bien, si quieren recordar pueden ir a buscar el episodio 5 donde hablamos de estas películas, sí, y la anécdota que cuenta Facundo, el hermano de Juan, sobre cómo lo asustaba con el pingüino, así que eso lo pueden encontrar en el episodio 5 de VHS Podcast, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en este momento. No sé si les parece que escuchemos una de los momentos icónicos de una de las películas de terror que tendrá mucho que ver con lo que vamos a estar hablando en próximos episodios. Así que, ¿por qué no escuchamos directamente la voz de Jack Nicholson? Here's Johnny. Bien, eso ya creo que uno se da cuenta de que es El Resplandor. Quedó icónico, quedó dentro del imaginario de todos. Nos acordamos de eso, hasta de la parodia de Los Simpsons que se hacen con respecto al Resplandor, y me parecía que era bueno que escucháramos ese fragmentito para recordar un poco de algunas películas de terror, que hay frases icónicas, y a su vez para que recordemos una de las grandes parodias de Los Simpsons, que creo que Las Casitas del Horror es de lo mejor que tienen, y en este último tiempo es hasta lo último zafable de Los Simpsons, que ya hablaremos en su momento de Los Simpsons. Ahora escuchemos esta parodia y un poquito de lo que hizo Homero parodiando a Jack Nicholson. Necesito un buen lema. Había pensado en algo como sin televisión y sin cerveza, Homero pierde, pero no sé qué puedo perder. ¿La cabeza? Ahí esa gran escena de Los Simpsons. A ver, que es un capítulo espectacular. Creo que es una forma de parodiar una película de terror haciéndolo bien. Porque hasta está bien llevado hasta el horror dentro de la película, del capítulo. Que si sos chico hasta te puedes asustar con esos capítulos de especiales de bruja de Los Simpsons. Mencionaban antes el de El Cuervo, que lo mencionaba Nico. Son muy bien llevados esas parodias con el humor, y yo creo que va todo lo contrario a lo que les voy a preguntar ahora. Para cerrar, ¿cuál es la peor película de terror que hayan visto? La peor, que no significa que sea generalmente la peor porque estaba mal actuada, sino porque hay algo que la transformó en la peor película de terror para ustedes. No sé, Nico, si vos la tenés ya en la cabeza la película.
No, yo no, no. Bien, les doy un tiempo y Déjame les cuento la mía, que es La cabaña del terror, o Una cabaña en el bosque, algo así se llama la película, porque encima en televisión la vi, venía traducida como se les ocurría a ellos. Cabin in the Wood, que es Una cabaña en el bosque, que es una película de terror que parodia las películas de terror, pero sin entrar en el humor, o intentando un poco, que es un grupo de 5 o 6 adolescentes que van a una cabaña en el medio del bosque, entran a la cabaña y en la cabaña hay distintas cosas, ¿no? Ellos empiezan a estar ahí, viste, típica escena, está el jugador de fútbol americano popular, la porrista, la chica virgen, el negro y el drogadicto. Y digo el negro porque así es como lo plantean ellos dentro de la película, ¿no? Bueno, esta idea que plantean es que va a pasar lo que pasa en todas las películas y se tiene que cumplir un ritual. Hay un grupo de gente que está observando está observando la casa y están esperando de que estos chicos cometan algún error que abra alguno de los monstruos. Por ejemplo, había un libro, en un sótano había un montón de cosas que según lo que ellos leyeran o abrieran o tocaran, eran los monstruos que iban a salir. Si eran los zombies, si era una sirena, si eran los vampiros, si era el hombre lobo. Bueno, todo eso que se planteaba, en un momento ellos abren, salen los zombies y la película se va a cualquier lado cuando empiezan a matar a los personajes y ellos terminan descubriendo esta organización que apostaban para ver qué era lo que se hacía y que todo tenía que ver con un ritual que se tenía que cumplir sí o sí, donde todos tenían que morir en un orden específico, tenía que sobrevivir la Virgen y al otro día eso se cumplía y ya estaba, se cumplía la profecía y no pasaba nada. Si no se cumplía, un monstruo, un espíritu aparecía y se comía la tierra. Bueno, la película obviamente va para el lado de que no lo cumplen. ¿Y cómo termina la película? Con el famoso chiste de y se murieron todos. Y así termina la película, pues sale el monstruo, se acaba. La película es mala por todos lados, mal actuada. Una idea que podía ser buena es muy mal llevada. Meten humor que no hay. Es de lo peor que vi y recuerdo haberla enganchado en el cine, en la tele, así que para mí esa es la peor película de terror. Bueno, yo creo que decidido, así, la primera que se me viene a la mente es Freddy vs. Jason. Pero quisiera recomendar un par de películas de terror, si hay el tiempo. Obviamente cerramos con una recomendación. Nico, ¿vos tenés alguna que digas es la peor, por lo menos que te venga ya a la cabeza? Que me venga ya a la cabeza me hace acordar mucho las de Jason. Las de Jason, la verdad es que son muy malas, pero a la vez me gustan como para tenerla de fondo, digamos. Ese género en particular de películas es el que más odio, el de alguien persiguiendo a esta gente. Uh-huh. Y las de Jason son en algún momento bastante ridículas. Como que pasa de ser de terror a un momento que no entendés si quieren ir por lo del humor. Bueno, para mucha gente también entran las de Destino Final, porque una buena idea que muy mal llevada. Yo pensé, Nico, que ibas a decir Actividad Paranormal 5, que la vimos juntos en el cine. Que Ay, por era el amor de Dios. nosotros dos y Diego, Nosotros dos y Diego, los tres sentados así mirando la película, todo el mundo gritaba. Ninguno de los tres entendía de qué gritaba la gente, porque no pasa nada que te pueda asustar. La película es obvia y veníamos de ver un grupo de cortometrajes en clase donde el efecto que habían usado para hacer un cuervo en uno de los cortos era mejor que el que habían hecho en la película de Actividad Paranormal 5. Para que se den una idea, y nosotros miramos la película en el cine y terminó y gente asustada y nosotros nos fuimos diciendo, ¿por qué vinimos a ver esto? ¿Te acordás que yo encima me roncaba? Porque la película es súper aburrida, súper predecible. Y es esto de que quieren generar realidad con las cámaras supuestamente de vigilancia y el padre grabando algo, una situación que nada que ver. Yo me perdí el único Scream más o menos bueno, que era cuando le saltaba la nena al cura, creo, porque se me cayó un pochoclo y ya era tanto el embole de la película que me puse a buscarlo, donde se me había caído la ropa y me perdí ese momento, pero porque era tan entretenida que dije, mejor busco un pochoclo. Rodri, ¿vos tenés alguna en mente? Yo coincido acá con Freddy versus Jason, me parece que es malísima.
comparto también que ya la quinta estaba de más. Para mí la primera es interesante justamente por este planteo, ¿no? ¿Qué es el ente? Si es una persona que quedó atrapada en este plano o si es un demonio, como se termina después ya en la quinta diciendo abiertamente. Me dio la sensación, digamos, la primera y la segunda, que tenían una buena base en el sentido de ser una película rara en el aspecto de, bueno, es una cámara de seguridad, está como filmada desde ese lado, y, digamos, tiende a tener esta sugestión muy propia, digamos, en los Estados Unidos, donde, bueno, un demonio, digamos, puede atormentar una casa. Exactamente. Bueno, Juan, para cerrar el podcast, te doy el lugar para que recomiendes un par de películas de terror. Bien, El Espinazo del Diablo de Guillermo del Toro, La Cosa de John Carpenter, Monstruo muere, sin ningún lugar a dudas, y Arrástrame al infierno de Sam Raimi. Así tiro un par para que vean. Sobre todo El Espinazo del Diablo, que es una película producida por los hermanos Almodóvar, excelente. No sé si la vieron. Está situada en la Guerra Civil Española y trata sobre un fantasma que habita ese orfanato. Una película que justamente le da una vuelta de tuerca al género. Lo mismo que Los Otros de Alejandro Amenábar, una película protagonizada por Nicole Kidman. Muy buena película. Vamos a tener que despedirnos en este momento del podcast. Nico, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Les recomiendo ver rápidamente Aterrados. Vayan a verla en Netflix, que así le dan plata a los productores, que hoy en día hacer cine de terror y encima en Argentina es algo muy difícil. Y se lo merecen porque hicieron una buena película. Rodri, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer haber estado. Muy bien, Juan. Gracias como siempre. No, por favor, un placer como siempre. Este capítulo estuvo muy bueno. Y vamos a decirlo de lo que vamos a hablar la semana que viene. Ahora lo comentamos fuera del podcast. Nosotros el podcast lo cerramos aquí. Ya saben que en Spotify va a estar, seguramente ya lo están escuchando ahí, o el que está en YouTube disfrutando del programa, van a poder encontrar también el resto de los episodios en YouTube y en Spotify y en @podcastbhs, todas las publicaciones para que participen. Nosotros nos despedimos escuchando la música de Halloween para cerrar este podcast. ¡Aún hay más! Gritos en el
con la motosierra de Jackson. En la inmensidad de la noche se escucharon gritos en el bosque. Disculpe, ¿fuego tiene?